de la India. Es el primer periodo civilizado del que tenemos constancia histórica por escrito. Ello también se debe a Asoka, el tercer gobernante del Imperio Maurya, y sus edicts, que han sobrevivido hasta hoy en toda la India. Y también a un embajador griego que estaba presente en la corte Maurya, en Patalautra, la moderna Patna, capital de Bihar. Las pruebas arqueológicas han confirmado algunas de las descripciones que nos dejó. Es muy probable que en aquella época Patalautra fuera la ciudad más grande del mundo. La popularidad del budismo se basaba en el hecho de que postulaba un código moral que no tenía en cuenta barreras de clase, casta o sexo. Aunque existía una ortodoxia hindú, esta quedaba restringida a las clases más altas. El pueblo llano se habría convertido en masa al budismo porque era una religión que les daba un mayor apoyo cultural. Finalmente, el budismo se convirtió en la religión del Estado bajo el reinado del emperador Asoka. Asoka Maurya se convirtió al budismo tras una horrible batalla en la llanura de Kalinga, en la que quedó profundamente conmovido por el sufrimiento humano a gran escala. Evidentemente, la conversión al budismo como religión del Estado rompió las barreras entre las clases sacerdotales y el pueblo llano, y por lo tanto hizo que esta religión fuese mucho más atractiva. De hecho, todos los edificios budistas que han sobrevivido hasta la actualidad son templos que fueron reconstruidos por el emperador Asoka. El propio Buda asumió muchas de las ideas del pensamiento hindú, del pensamiento védico, la más importante de las cuales era la reencarnación, el karma, la responsabilidad de las acciones. Por lo tanto, tenían unas raíces muy similares. La más importante de las 4 verdades excelentes es que la vida es sufrimiento. El hombre está rodeado de sufrimiento. La segunda verdad excelente es que la causa de ese sufrimiento radica en la ignorancia y el deseo. La tercera verdad excelente es que hay una salida, el nirvana, es decir, la salvación de ese ciclo eterno de sufrimiento. Y el camino hacia el nirvana tiene 8 etapas. Él definió ese camino como buena conducta, buenos pensamientos, una correcta meditación, expresarse correctamente y buenas acciones. Esas creencias, las 4 verdades excelentes y las creencias que llevan asociadas son rasgos distintivos del budismo. La conversión del rey Asoka a los principios del budismo dio como resultado un periodo de 30 años de buen gobierno en el imperio. Hoy todavía quedan pruebas palpables de ello. Ordenó la colocación de inscripciones en piedra por todo el subcontinente. Dichas inscripciones son conocidas como el Edicts de Asoka y pretendían ser un reflejo permanente de los pensamientos y creencias progresistas del emperador. A partir del siglo II a.C., los budistas comenzaron a excavar cuevas artificiales en una escarpada colina situada cerca de la ciudad de Ajanta. El resultado final fue la construcción de unas 29 cuevas, de las cuales destacan especialmente 19. Aquí, rodeado por la roca viva, podemos ver un montículo del estupor. Se trata de estructuras simples diseñadas para albergar las reliquias sagradas de Buda. En su interior, una enorme figura de Buda espectacularmente iluminada por la luz natural que penetra a través de una abertura practicada en el techo de la cueva. Es fácil imaginar la reacción de los europeos del siglo XIX cuando descubriesen cuevas como esta. Existen pocas creaciones humanas tan espirituales como esta obra de la fe. Pero la escultura no es la única expresión artística que podemos ver en Ajanta. Entre los años 200 y 650 de nuestra era, las paredes de las cuevas fueron cubiertas con pinturas murales. Unos frescos considerados mayoritariamente como el mayor logro del arte visual de la India. Se trata de unas obras extremadamente importantes por muchas razones. Son los ejemplos de pintura mural más antiguos que se conservan y también son enormemente importantes y valiosos como prueba arqueológica. Otra característica importantísima en cuanto a su mensaje es que ilustran las vidas de Buda antes de convertirse en el propio Buda. Es decir, todos los estados previos por los que pasó antes de la iluminación, antes de convertirse en el Buda iluminado. Nació príncipe y en todos sus estados previos aparece representado con dignidad real. Vemos la imagen de un príncipe luciendo todos los adornos reales y todas las joyas. También vemos cómo se han alargado los lóbulos de sus orejas, evidentemente por el peso de los pendientes reales
Pero la representación de los estados previos de Buda se centra en la época en la que todavía es príncipe. Está a punto de alcanzar la iluminación, en un periodo de transición. La época mauría, que inspiró a los pintores de las cuevas de Janta, es la primera de las tres grandes eras de la civilización india. La dinastía no sobrevivió mucho tiempo a la muerte de Asoka en el año 232 a.C. Durante los siglos posteriores, una sucesión de invasores procedentes del norte provocó largos periodos de desunión política. Habrá que esperar hasta el siglo IV después de Cristo para asistir al nacimiento de una nueva y poderosa dinastía. Se trata de los Gupta, una estirpe de monarcas que también procedían del estado de Magadha, y cuyo primer gran líder también se llamaba Chandragupta. Bajo los reinados de Chandragupta I y sus sucesores, la India volvió a convertirse en una enorme nación unificada. Durante 150 años, los Gupta gobernaron una India próspera y en paz. Pero el legado más duradero de la dinastía Gupta fue el desarrollo de un nuevo sistema de numeración decimal. La era Gupta también fue un periodo muy importante para la religión de la India. Durante el periodo situado entre las dinastías Maurya y Gupta, se había producido un declive constante en la práctica del hinduismo. Durante este periodo de desunión, el budismo demostró tener un mayor dinamismo. Pero en la época de los Gupta, el hinduismo se recuperó y absorbió muchas de las características de la fe rival. Finalmente, el budismo acabó convertido en poco más que una religión marginal en la India. Hasta la fecha, ha sido la compleja fe hinduista la que ha dominado la vida espiritual del pueblo indio. Durante el resurgimiento del hinduismo en los siglos IV y V después de Cristo, podemos ver cómo los brahmanes llevan a cabo una contrarreforma en un intento por recuperar creyentes y recuperar el control de la sociedad. Y también vemos cómo algunos elementos del budismo pasan al hinduismo. Se ha dicho que la forma de los templos hindúes está inspirada en el budismo, pero también existen importantes diferencias. En los últimos años, el budismo había adoptado una postura más proclive al pueblo llano, intentando quizá atraer a las gentes sencillas de los pueblos, interesadas en devociones personales y que adoraban a distintas deidades. Era como si las dos religiones estuviesen compitiendo por el mismo electorado. Competían por el mismo voto. Ambas intentaban ofrecer dioses e ídolos a los que la gente pudiese reconocer, comprender y adorar. La antigua India es un periodo muy complejo. Coexisten el hinduismo, el budismo y probablemente también muchos cultos centrados en la naturaleza. Visdra se vuelve mucho más importante. En un primer periodo es un dios mucho más sumiso, mientras que posteriormente tiende a ser mucho más importante. De hecho, es quien protege al mundo en el hinduismo. Brahma también tiende a ser mucho más importante. Y Rudra, que más adelante será conocido como Shiva el Destructor. Por lo tanto, aparece un triángulo esencial con un creador, un protector y un destructor como elemento central del hinduismo. Y su panteón se irá desarrollando en los siglos posteriores, sobreviviendo hasta la actualidad. La dinastía Gupta se desmoronó definitivamente a finales del siglo V, nuevamente como consecuencia de las invasiones procedentes del norte. En este caso, se trataba de los hunos blancos, una raza que dominaría la India durante un breve periodo, pero cuyo legado duraría siglos. A finales del siglo VI, muchos de los descendientes de los invasores se habían integrado totalmente en la sociedad india. Eran los Rajputs, familias de guerreros que habían establecido pequeños asentamientos en el norte y el centro de la India. Los Rajputs se integraron en la forma de vida de la India, y los templos que construyeron siguen siendo los monumentos hindúes más importantes. Estos templos de la región de Madhya Pradesh fueron construidos por un líder Rajput del siglo X, un príncipe de la familia Chardela. Se trata de un gigantesco complejo de edificios religiosos dedicados al dios hindú Vishnu. El descomunal templo de Lakshmana es el elemento dominante del complejo, y su diseño está inspirado en un pico sagrado del Himalaya. Pero son las esculturas exteriores del templo las que lo convierten en un edificio especial. Las tallas son altamente eróticas y no dejan ningún margen a la imaginación. Sin embargo, se cree que estas explícitas representaciones del amor físico fueron inspiradas por una profunda espiritualidad. Existen muchas teorías sobre el tema, aunque ninguna de ellas consigue explicarlo completamente. Está relacionado claramente con la noción de los buenos presagios, la noción de la procreación y la noción de la longevidad. En el caso del templo de Lakshmana, se trata de un gran edificio que rinde homenaje a un nuevo tipo de relación.
declara la independencia del nuevo régimen. También se considera una interpretación de los textos religiosos que